Les habla Ilenia Medina, diputada de una asamblea en desacato, más mi persona no está en desacato, diputada, secretaria nacional de organización de Patria para Todos, acompañada en el día de hoy por dos distinguidas compañeras de lucha, a la doctora Olga Álvarez, jurista con una gran experiencia en la causa de los derechos humanos, vinculada a los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente, especialista electoral. Y a la izquierda está la doctora Pascualina Curcio, una reconocida académica de la Universidad Simón Bolívar, una universidad pública de gran prestigio en el ámbito interno, especialista en economía, que ha hecho trabajo de investigación importantísimo sobre el tema económico en Venezuela. Y bueno, estamos acá, agradecemos la presencia, estamos acá en la Embajada de Venezuela ante el Reino de España para ofrecer una información acerca de nuestro paso por Europa, de la vieja Europa. Nuestra presencia acá en el continente obedece a una invitación que nos formulara Fundalatin. Fundalatin es una organización de derechos humanos, la única ONG venezolana que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas y también tiene estatus de observación en la Organización de Estados Americanos. Fuimos invitadas por Fundalatin porque esta organización siempre participa, como corresponde, en las sesiones periódicas que tiene el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en esta oportunidad, tomando en cuenta el bloqueo inhumano, cruel, al cual ha sido sometida Venezuela al margen del derecho internacional, es necesario subrayar por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y algunos países adláteres latinoamericanos, concibió, organizó distintas actividades en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para denunciar estos atropellos que colocan a estos países y estas organizaciones, como decíamos, importante subrayarlo al margen del derecho internacional. En esta oportunidad, en ese marco, además de asistir a las sesiones del Consejo, tuvimos reuniones importantes con los relatores que llevan temas, áreas temáticas dentro del Consejo, como por ejemplo nos reunimos con los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado que elaboraron, construyeron el denominado informe presentado por el príncipe Jordano Saliente al frente de la oficina. Allí le demostramos cabalmente que ese informe, informe entre comillas, informe es un mecanismo importante que en este caso fue elaborado sin que la oficina tenga competencias para haber hecho algo semejante. También nos reunimos con los relatores de desarrollo sostenible, nos reunimos con el relator de medidas coercitivas unilaterales, nos reunimos con el grupo de trabajo, un grupo más o menos reciente creado en el Consejo de Derechos Humanos en relación a las responsabilidades de las empresas transnacionales y el tema de derechos humanos. Allí, por cierto, tuvimos la oportunidad de denunciar a las empresas transnacionales que son parte de la conspiración del complot económico contra Venezuela. Asimismo, hemos tenido reuniones con movimientos de derechos humanos en Ginebra. Aquí hemos tenido oportunidad también de reunirnos con embajadores acreditados ante el Reino de España, con la Asociación de Juristas Españoles, donde demostramos
que la conspiración contra Venezuela, que se inició o se dio a conocer al mundo en el año 2014-2015, cuando el Comando Sur se cuela en los medios un plan que tenía el Comando Sur para hacer naufragar el proceso revolucionario venezolano, y donde le adjudican a la OEA, a la Organización de Estados Americanos y a distintos actores que están en la nómina del Departamento de Estado, del Comando Sur, de la CIA, etcétera, cómo construir un escenario de crisis humanitaria en Venezuela, que les permitiera una intervención en nuestro país. Eso lo dice el Comando Sur, no lo decimos nosotros. Posterior a eso, inmediatamente, el entonces presidente Barack Obama publica su decreto ejecutivo que convierte a Venezuela en un enemigo de la paz y la seguridad, de la única potencia que ha utilizado armas de destrucción masiva contra pueblos inocentes, como es Estados Unidos. Y a partir de allí, como todos saben, se realiza la Cumbre de las Américas en Panamá, donde los países, todos los Estados miembros participantes, le piden al presidente Barack Obama que retire ese decreto, absurdo por demás. Posteriormente, el presidente Obama, meses antes de finalizar su mandato, reconoce que efectivamente Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos. Sin embargo, mantiene la vigencia del decreto insólito, violatorio además del TEA, porque el Tratado de Asistencia Recíproca de la OEA establece que los países miembros de la organización solo se pueden regir por relaciones de amistad y cooperación, y no podría Barack Obama haber hecho un decreto semejante, como también lo dice la Carta de la OEA, como también lo señala la Carta de Naciones Unidas. Y a partir de allí, una vez que llegó el enigmático Donald Trump, ya sabemos lo que ha venido sucediendo, ha puesto en práctica de manera evidente, porque ya las sanciones ilegales, coercitivas, unilaterales, las venían efectuando desde el año 2000, impidiendo o dejando de reconocer o de darle viabilidad a contratos que tenía Venezuela con Estados Unidos, normales y legítimos, y comenzaron las sanciones contra nuestro país. Impedir que Venezuela utilizara los mecanismos financieros económicos, la venta de bonos, operaciones cambiarias naturales que hace los estados, que son miembros del sistema financiero internacional. Y ese bloqueo financiero que ha entorpecido la vida regular, activa del pueblo del Estado venezolano, no facilitó tampoco, a pesar de todo, que las actuaciones en el marco de la OEA pudiesen tener éxito. Nunca logró Estados Unidos, ni los gobiernos que se han prestado para tal felonía, la aprobación de una resolución en el marco de la OEA para aplicarle a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. No lo lograron, nunca. Por ello es que crean el Grupo de Lima, un grupo informal que intenta desde los medios de comunicación que lo han utilizado para ello, marcar una línea mediática sobre una supuesta crisis humanitaria, es una dictadura, tratando de marcar al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Tomando en cuenta que fallaron en la OEA, en el sistema interamericano, tratan de utilizar en este momento el Consejo de Derechos Humanos para tal fin. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que había sido utilizada en muchas oportunidades no para defender los derechos humanos, sino para defender los objetivos geopolíticos de los factores globales, valga decir Estados Unidos, Canadá, Unión Europea,
están socavando la legitimidad del Consejo. Para ello utilizan al príncipe Jordano para elaborar un informe que la oficina del alto comisionado no tiene competencias para eso. La resolución que fue elaborada en el año 93 en el marco de la Conferencia de Derechos Humanos en Viena, es allí donde surge la decisión de crear la oficina del alto comisionado, le da competencias de coordinar y de apoyar en el ámbito técnico a los órganos técnicos que son parte o de la Comisión en aquel momento y ahora del Consejo de Derechos Humanos. Los informes son decisiones de carácter político, son decisiones que solo pueden adoptar los órganos políticos de un organismo internacional. Los órganos políticos son aquellos órganos donde están conformados por estados. Las secretarías son órganos administrativos de carácter técnico y no podía ni el señor Almagro, que está al margen de la ley y además creo que tiene un problema psicológico importante, digamos una intervención militar este fin de semana en Venezuela, no pudo él, no tiene mandatos él y tampoco el Jordano para haber elaborado un informe. Sin embargo, el Grupo de Lima, arrastrando a la Unión Europea en este desfase ético y normativo, intenta darle legitimidad a ese informe, entre comillas, y a partir de allí intentan aprobar una resolución con el fin de intervenir a Venezuela. Pues evidentemente eso coloca al Consejo en una situación muy precaria en lo técnico, en lo político, en lo ético, y nuestro papel fue justamente lo que corresponde como mujeres venezolanas, patriotas. Las tres somos miembros participamos en organizaciones, además en mi caso políticas, también organizaciones sociales. Nosotros somos parte del movimiento de Mujeres por la Patria, también vinculadas a otras organizaciones de carácter jurídico del nuevo constitucionalismo venezolano, y nuestra disposición ha sido denunciar lo que pretenden hacer en Venezuela. No vamos a permitir que Venezuela sea una Libia que fue despojada de su sitial en el Consejo de Derechos Humanos para ser invadida, criminalizada sus instituciones, y por supuesto alguien que en ningún medio se pregunta dónde están las enormes reservas financieras de Libia. Su pueblo convertido en un pueblo sin patria, sin rumbo, y nadie se pregunta qué pasó con ese país, uno de los países más avanzados de África, y pensamos que ese formato que le fue asignado a Libia por Europa y por Estados Unidos no va a ser el destino de Venezuela, definitivamente. La pretensión de denunciar al Estado venezolano como una dictadura es incongruente, irresponsable. En Venezuela, en el ámbito de lo político, podemos decir que tenemos instituciones sólidas, en 20 años, 25, 24 procesos electorales. Tenemos una herramienta extraordinaria, democrática, que impidió una guerra civil en Venezuela, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos medios de comunicación que dicen, opinan y desinforman como bien les parece. En Venezuela no hay una ley mordaza, por cierto. No existe. En Venezuela los periodistas nacionales e internacionales hacen sus pautas a los funcionarios policiales, por ejemplo, en cualquier momento no son amordazados, opinan, declaran, hacen además, en Venezuela llegan muchas fotos, por cierto, que son de sucesos hechos que suceden en otros países del mundo y llegan
con el nombre de Reuters, no sé qué cosa, todas las agencias internacionales sobre hechos que no ocurren en Venezuela. Ocurren en España, ocurren en Francia, ocurren en Hungría, ocurren en Ucrania, no sucede en Venezuela. Y no tienen la ética de decir nos equivocamos, eso fue un error. Sí, la creatividad mediática de desinformar incluso tienen esa libertad en Venezuela. Por eso decíamos, en Venezuela no hay dictadura. Si hay fallas, como en cualquier lugar del mundo, pero la gran disposición de las instituciones a corregir. Tenemos una oposición que lamentablemente no ha utilizado como debería haber usado todo su poder desde la Asamblea Nacional. Yo soy parte de la Asamblea Nacional y me siento sumamente avergonzada de quienes dirigen la Asamblea Nacional, que han mal utilizado el poder que les brinda la Constitución para intentar desestabilizar el país, desconocer la Constitución y pedir la intervención, pedir agresión militar, el bloqueo a su propia patria. Eso acá, como en cualquier país que se respete, son delitos de lesa patria, traición a la patria. Sin embargo, están aquí, siguen actuando, les dan cobijo, por cierto, en muchos países, entre ellos España, y nosotros estamos acá, cumpliendo con nuestro deber. También no hay crisis humanitaria. Venezuela es un país receptor de migrantes y receptor de refugiados. Por cierto, dentro de los primeros refugiados que recibimos de Europa fueron las víctimas de los crímenes de Franco, fueron recibidos con dignidad, y esos refugiados españoles perseguidos por el régimen franquista recibieron refugio y apoyo en Venezuela y han contribuido a construir durante todos estos años a nuestra hermosa patria. Debo decir que en una de las estadísticas del 2016 que sacan las instituciones españolas, donde señalan que de Venezuela han llegado 16.000 venezolanos, realmente deben decir que de esos 16.000, 10.000 y tantos son españoles, porque tienen la doble nacionalidad, lo reconoce la propia Instituto de Estadística, y 6.000 son venezolanos. Aquí tenemos una pequeña muestra de la migración comparativa entre Venezuela y Colombia. Venezuela tiene, en Venezuela, algunos de los grupos que hacen vida en Venezuela, 5.600.000 colombianos en Venezuela, 400.000 ecuatorianos, 500.000 peruanos, sin hablar de árabes, españoles, portugueses, alemanes, etcétera, etcétera. Declaración de emergencia por migración, jamás lo hicimos. Solicitud de financiamiento, jamás lo hicimos, porque no convertimos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en un negocio, como si lo quiere hacer, si lo hace Colombia. Acá Colombia dice 2018, ACNUR, según las cifras de ACNUR, en venezolanos en Colombia 442.460. Declaración de emergencia por migración, sí, lo ha hecho Colombia y ha solicitado hasta ahora y ha recibido 6 millones de dólares. Porque como Colombia tiene, como ustedes deben saber, un déficit enorme, más de 40.000 millones de dólares, y parece que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, no le va a ofrecer mayor apoyo, pretenden hacer negocio con la migración venezolana, que, como todos sabemos, la migración es un derecho. No puede judicializarse la migración. Y los venezolanos que salen tienen todo el derecho a salir, así como también tienen el derecho a decir queremos regresar a Venezuela. Y están regresando. De muchísimos lugares de América Latina están regresando a los venezolanos, inclusive de algunos países de Europa que pronto, cuando se tengan las cifras, se darán a conocer. Ya han regresado de unos aproximadamente 89, 90, lo que puede caber en un pequeño avión, de Argentina, de Ecuador otro tanto, de Perú, de Colombia,
hace 2 o 3 días un autobús proveniente de Colombia, mientras el señor Almagro hacía su show en la frontera pidiendo intervención militar, pasaba perdón, un autobús pleno de venezolanos que entendieron y reconocieron que Venezuela es el mejor país del mundo, donde se sienten seguros. Queremos decir sobre el negocio que tiene Colombia con los migrantes venezolanos. Del plan vivienda, solamente por señalar una pequeña cifra, de los 2 millones y tantas viviendas que ha construido el gobierno venezolano en la Revolución Bolivariana, a 200.000 colombianos se les ha conseguido casa. Si hacemos un estimado de lo que cuestan esas viviendas en Colombia, con aproximadamente 70 metros de construcción, 2 baños, etc., el cálculo es que son 43.000 millones de dólares que nos debe Colombia. Nada más, sin hablar de alimentación, sin hablar de salud, sin hablar de educación, durante todos estos años. Entonces, estamos acá dentro de esta orientación, hacer lo que hace cualquier ciudadano del mundo, defender su patria. Defender su patria con la razón, con la verdad, con la justicia. Y bueno, estamos acá disponibles para cualquier pregunta que ustedes avienten. A mí me gustaría saber si han notado ustedes algún tipo de diferencia en las relaciones bilaterales entre España y Venezuela con el cambio de gobierno en España, con el cambio de gobierno de Pedro Sánchez, el socialista, en relación a las relaciones que existían cuando estaba Mariano Rajoy. Bueno, creo que se puede notar alguna pequeña diferencia más respetuosa. El fascismo de Mariano Rajoy ha sido evidente. Rajoy y los otros jefes de Estado que ha tenido España con el PP, ya sabemos la triste historia de Irak y las famosas armas de destrucción masiva. Se hace parte de una gran mentira. Destruir un país es una marca que tiene el gobierno español, el gobierno del PP. Y esperamos que el PSOE y su gobierno, no solo con Venezuela, con cualquier país, mantenga las intereses. Eso es lo que se espera, y sobre todo no Venezuela, sus electores. El pueblo español no merece que a la carga histórica que tuvieron el Imperio Español en América Latina, que causaron, no existían para aquella época la Corte Penal Internacional ni el Estatuto de Roma, pero a estas alturas se sabe que cometieron crímenes de lesa humanidad, genocidio, exterminio. Eso no solamente lo decimos nosotros, está en los centros históricos de acá, como el padre Bartolomé de las Casas, famoso debate de Valladolid, demostraba que los indígenas sí tenían alma y que merecían tener un mejor trato. Aquel famoso debate de Valladolid, 1540 creo, que marcó un hito en la historia de España, demostrando los crímenes de la corona en aquel momento. Extraordinario Bartolomé de las Casas. Entonces, esperamos que al frente que el PSOE al frente del gobierno español no cometa los desafueros que cometió el PP abiertamente, y ellos hablan de democracia, una democracia muy particular. Esperamos, eso lo dirá el gobierno español, no queda. Nosotros nos mantenemos en nuestro rumbo, abiertos siempre las relaciones respetuosas de amistad, en el marco de la Carta de Naciones Unidas, de la Carta de la OEA, sin complejo de ningún tipo, siempre abiertos al diálogo, a la cooperación y a la amistad. ¿Qué se puede esperar en estos momentos de Estados Unidos? Bueno, nosotros esperamos que no ocurra una implosión en Estados Unidos, sino que existan mecanismos de diálogo en ese país, porque evidentemente hay unas señales peligrosas dentro de ese país, porque que los cuerpos policiales disparen a mansalva contra todo aquello que tenga un colorcito como el nuestro, que detengan a los niños como criminales y sean violados
por los cuerpos policiales es sumamente grave y llama a la conciencia de la humanidad. Que este señor coloque de rodillas a la Unión Europea. Eso es así insólito, de verdad que cosas nunca vistas. Bueno, un presidente, siempre sabíamos que el Estados Unidos profundo no gobiernan los jefes de Estado, pero por lo menos tienen cierta gobernabilidad dentro de la Casa Blanca. Ahora ya sabemos que el señor Trump ni siquiera en la Casa Blanca gobierna, que tiene un frente de resistencia y que ahora hay doble secretario de Estado. Por un lado está el señor Marco Rubio, el secretario de Estado, Mike Pence, y ahora Marco Rubio, que es el secretario de Estado en la oscuridad o en la sombra, como quiera, tratando de imponerle una línea, a pesar de que tiene investigaciones abiertas, el señor Marco Rubio por corrupción y otros casos más. Pence es el vicepresidente, ¿se refiere usted a Pompeo? A Pompeo, perdón, a Mike Pompeo. Entonces, es un gobierno que tiene, además, armas de destrucción masiva, que en cualquier momento una ruptura de la sindéresis que debería tener el presidente de Estados Unidos, válgame Dios, ¿qué puede hacer? Estoy hablando en términos generales, estoy hablando de cómo humilla a la Unión Europea, cómo humilla a los países latinoamericanos, y en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa inesperada que marque situaciones lamentables en el mundo. En lo que corresponde a Venezuela, simplemente hemos mostrado que está al margen de la ley y Estados Unidos logró colocar a la Unión Europea al margen de la ley. Porque las sanciones, ustedes periodistas muy bien informados, saben que el único órgano que en el mundo internacional puede imponerle sanciones a un país es el Consejo de Seguridad. Cuando un país como Estados Unidos, con todo su poder, impone sanciones al margen del Consejo, se coloca al margen de la ley. Y logró que lo hiciera la Unión Europea. La Unión Europea se coloca al margen de la ley porque lo arrastra Estados Unidos, pero además se coloca al margen de la ley porque desconoce sus propios carta constitutiva y también un reglamento que tiene la Unión Europea que más o menos se llama Protocolo de Cooperación de la Unión Europea con la ONU para la aplicación de sanciones. Eso es un instrumento que elaboró la Unión Europea para poder cooperar con Naciones Unidas. No es el caso. No puede la Unión Europea, por varias razones. Primero, porque la Unión Europea puede sancionar a España, a Italia, a Portugal, a todos los que son miembros de la Unión Europea. Es decir, puede actuar en su propia jurisdicción. No pretenda la Unión Europea extrapolar jurisdicciones que no tiene. Y entonces se acerca a lo que establece el Estatuto de Roma, como bien dice Alfred de Zayas, que yo he pedido de verdad que lean el informe del relator del orden democrático y equitativo, Alfred de Zayas, que es un informe extraordinario luego de una visita amplia a Venezuela, invitado por el gobierno venezolano recientemente, elaboró un informe donde constata que en Venezuela no hay crisis humanitaria, que el impacto que ha sufrido el pueblo venezolano por las sanciones ilegales, medidas coercitivas ilegales de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Es una vergüenza. Léanlo porque es muy importante, tiene datos contundentes, importantes que ustedes deben conocer. Y con esto cierro. El informe del Jordano trata de legitimar las sanciones arbitrarias y ilegales de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y desconoce el informe de Alfred de Zayas. Pero reconoceréis que es difícil de contrarrestar la afirmación esa de que no hay crisis humanitaria con las imágenes que aparecen en este mundo que es global, con imágenes de cientos de personas cruzando fronteras, las imágenes que aparecen con supermercados desabastecidos, denuncias de sanidad. Entonces, ¿cómo se contrarresta
esa información? Bueno, Claro, pero es si nosotros... difícil, una vez que hay una parte del... Sí, pero me reconoceréis que en el mundo actual es la imagen la que cuenta y esa, digamos, la batalla de la propaganda, Claro. de la imagen está ahí. Entonces, ¿cómo puede contrarrestar o cómo pretendéis contrarrestar esa información, por ejemplo, aquí en Europa, al decir en Venezuela no hay crisis humanitaria? Te voy a dar una idea y luego le voy a dar la palabra a las compañeras que tienen cifras importantes. ¿Cómo contrarrestar? Primero, pedirle a los medios que no se cartelicen. Están cartelizados. Sacan exactamente la misma información equivocada, la repiten y ninguno se pregunta, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? Lo hacen permanentemente. En segundo lugar, preocuparse por no repetir falsos positivos. Han salido muchas fotos donde hay anaqueles vacíos y resulta que luego dice, oh, perdón, me equivoqué, pero en una cosa chiquitita no pertenecía a eso a Venezuela, pertenecía a otro lugar. En Venezuela sí tenemos problemas, por supuesto, lo reconoce Alfredo Sayas. Si tienes un país bloqueado donde no podemos comprar alimentos y repuestos y medicamentos porque la Euroclear se hace parte del bloqueo, nos congelan nuestras compras de medicamentos y sin embargo Venezuela ha logrado pagar sus compromisos en deuda en pocos meses, en pocos años, 70.000 millones de dólares aproximadamente. Hemos vacunado contra distintos tipos de enfermedades a un número importante de la población venezolana. Hacemos lo que tenemos que hacer. En Venezuela, si ustedes van ahora, ustedes pueden entrar y salir de Venezuela perfectamente. En Venezuela, un país en crisis humanitaria, en primer lugar, no hay conflicto armado. En segundo lugar, en vacaciones ahorita hubo no sé cuántos campos vacacionales para los niños, para los adultos mayores, una cartelera cultural importante en todo el país. O sea, un país en crisis no tiene actividades culturales. No sé si aquí está la escuela Simón Bolívar, que tiene 1 millón de niños en todo el país, la escuela de música, se moviliza. Es decir, un país en crisis ocurre eso, donde tú el fin de semana sales y encuentras a los jóvenes en las esquinas disfrutando música, compartiendo. Eso no ocurre en un país con crisis humanitaria. Problemas, por supuesto, que tenemos. Si nos desbloquean todo el dinero que tenemos congelados, donde es difícil pagar, donde es difícil que el Estado le pague a tiempo el sueldo a sus diplomáticos, porque lo bloquea Europa, porque lo bloquea en muchos lugares, y sin embargo resisten los diplomáticos en defensa, cumpliendo con su deber en defensa del país. Eso es lo loable. Y eso, esas amenazas, esas medidas arbitrarias, están fortaleciendo el espíritu del venezolano, nos están haciendo ser mejores. Pero tú hablas de cifras. Está la compañera Pascualina Curcio y la compañera Olga Álvarez, que pueden rendirle cifras importantes de interés para ustedes. Bueno, muy buenos días. Comprendemos la preocupación de las imágenes que están rodando a nivel mundial, ¿no? No son solamente imágenes, en muchos casos manipuladas con intención para justificar una supuesta crisis humanitaria, sino también ocurrió con el informe presentado por el alto comisionado, que no son imágenes, pero son incluso argumentos, cifras que no corresponden a la realidad en Venezuela, ¿no? Y que son sesgadas. Parte de la labor que hemos venido realizando ahora en Ginebra y con esta gira es mostrar las cifras y bueno, quizás y tomando, digamos, la inquietud, también vendría bien mostrar otras imágenes, ¿no? Y lo vamos a tomar incluso como un consejo, porque hay imágenes distintas de Venezuela. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, cuando decimos que no hay crisis humanitaria, no podemos afirmarlo, ocurre una crisis humanitaria en un país que, imagínense ustedes la imagen, que ha construido y entregado 2 millones de viviendas en los últimos 5 años. Es decir, no puede haber una crisis humanitaria
en un país que está construyendo y el gobierno está entregando a precios subsidiados 2 millones de viviendas. En Venezuela hay 6 millones de hogares. Somos 30 millones de venezolanos, aproximadamente 6 millones de hogares, un poco para que saquen la relación. No se puede hablar de crisis humanitaria en un país cuya tasa de desocupación es menor al 6%. En Venezuela se está produciendo, hay actividad en las calles y por eso me llamó la atención la pregunta de las imágenes. Uno va al centro de Caracas, va a distintos lugares que uno ve que la gente sale a trabajar, a buscar su transporte, va a la escuela, los niños, etcétera, ¿no? Esa es la otra imagen que no se muestra. Entonces un país con una desocupación del 6% no puede, desde el punto de vista económico, decirse que está en crisis humanitaria. Y otros indicadores sociales, y eso no se dice en el informe del alto comisionado, ¿no? Como tampoco se dice, por ejemplo, que si bien ha caído, los niveles de producción en Venezuela y han caído sobre todo por la caída del precio del petróleo, principal bien de exportación, pero no se dice que a pesar de la caída, los niveles de producción de los últimos 3 años, en promedio, están por encima todavía y en términos per cápita de los últimos 30 años en el país. Es decir, sí hemos tenido una caída del PIB, consecuencia principalmente del precio del petróleo que cayó 70%, primera vez en la historia que cae 4 años consecutivos. Sin embargo, los niveles de producción todavía están relativamente altos, lo que, digamos, es coherente con esta tasa de desocupación, ¿no? Un poco, imagínense entonces ustedes las fábricas y a las personas, digamos, en sus puestos de trabajo. En lo social, un poco lo que decía la compañera, no podemos hablar de crisis humanitaria en un país que ahora, a mediados de septiembre, iniciaron 8 millones de niños en las escuelas con los uniformes dados a precios subsidiados y útiles escolares por parte del gobierno, con niños que acabaron, 3 millones de niños que acabaron de salir de sus planes vacacionales, ¿no? De sus vacaciones escolares. Eso tampoco se dice en el informe. No se muestra en el informe, por ejemplo, que si se habla de una crisis sanitaria, ya voy a comentar el tema de medicamentos ahora rápidamente, pero por ejemplo no se dice que en estos momentos, desde abril, se está desarrollando una campaña de vacunación. Se están vacunando 9 millones de personas, entre niños, adolescentes y adultos. Repito, la población es de 30 millones, en un esquema de vacunación de más de 15 tipos de inmunización de parte del gobierno nacional, en un total de 11 millones de dosis, que refleja un indicador de ese tipo, además de que no hay crisis humanitaria, la capacidad de adquirir las vacunas y la logística de vacunar a toda una población de forma masiva, que por cierto no es que se está haciendo este año. Los planes de vacunación se hacen regularmente todos los años y dependiendo de la programación más o menos, o dependiendo de la cobertura necesaria, se vacuna más o menos dependiendo de las condiciones, no de las condiciones de salud, sino de los requerimientos, ¿no? Eso tampoco se muestra en el informe. Tampoco, por ejemplo, se muestra en el informe que a pesar de la dificultad de medicamentos, que repito, ya voy a precisar ese aspecto, propios datos de Naciones Unidas, específicamente los del Banco Mundial, muestran una tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil es un indicador muy sensible porque muestra las muertes de niños menores de 1 año. Y allí es un reflejo de las condiciones sociales, económicas y la propia actividad en el sistema sanitario. Bueno, la mortalidad infantil, según los datos de 2017 del Banco Mundial, está en 14.7 por 100.000 niños nacidos vivos registrados. Más o menos, en esos términos, 15, 14, 13 ha estado en los últimos años. Es decir, no es un indicador que ha mostrado un comportamiento, un punto de inflexión que indique una crisis humanitaria como la quieren hacer ver, ¿no? Y bueno, como ese, muchos otros indicadores que nosotros hemos escrito con las fuentes, digamos, bien sustentados, argumentados, fuentes incluso de las propias Naciones Unidas. Otro indicador, el último informe de la CEPAL del año pasado, que es el último que ha publicado, reportó que Venezuela sigue siendo el país en América Latina con menor desigualdad medida en la desigualdad de distribución desigualdad en los salarios, ¿no? El indicador de Gini. Bueno, un país en crisis humanitaria no puede reflejar, digamos, ser el menos desigual de la región hasta ese último informe. Entonces, bueno, digamos, esa otra realidad
haciendo un ejercicio de imaginación con imágenes, pues tampoco se muestra, y es parte de lo que hemos tratado de venir a decir en Ginebra y en todos estos espacios. Sí ocurre, y es parte de esta situación, estas agresiones económicas que tienen que ver con las medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra Venezuela, que fueron formalizadas en el decreto de sanciones firmado por Donald Trump el año pasado. No son sanciones individuales a funcionarios también, pero sancionan a la principal empresa, que es Petróleos de Venezuela, que, como les digo, es la que genera el 98% de los ingresos en divisas en Venezuela. El 98% de exportación es petróleo. Al sancionar a una empresa como PDVSA, pues eso tiene implicaciones a nivel de toda la economía. Bueno, eso fue formalizado en ese decreto de sanciones firmado por Donald Trump en agosto del año pasado. Bueno, en ese marco del bloqueo financiero, de estas sanciones, las medidas coercitivas y otras agresiones, pues ha habido dificultad para adquirir medicamentos. Y aquí hay un planteamiento importante que tampoco recoge el informe, aunque sí lo recoge el relator independiente Alfred Tesaya, que no es solo una situación de la descripción de la situación, sino cuál es la causa. Por ejemplo, en el caso de medicamentos, con esta, digamos, insistencia de abrir un canal humanitario en Venezuela porque no tenemos medicamentos, ¿qué es lo que nosotros planteamos? No necesitamos una ayuda humanitaria, no necesitamos un canal humanitario que además puede justificar una intervención militar, ¿no? por los precedentes, sino que si necesitamos, las empresas farmacéuticas están en Venezuela. Las grandes empresas transnacionales, laboratorios farmacéuticos se encuentran en Venezuela, funcionan allí, ninguna ha cerrado sus puertas. No es el caso, por ejemplo, de un conflicto armado o un desastre natural que destruye la industria nacional y por lo tanto no pueden producir o los empleados no pueden llegar. Esa no es la situación de Venezuela. Las empresas están allí y eso es perfectamente verificable porque si uno agarra y busca en los portales web los informes, los reportes anuales de todas estas empresas, allí están, incluso no muestran pérdidas operativas en Venezuela. Entonces no necesitamos una ayuda humanitaria, lo que necesitamos es que esas empresas desde dentro, que están allí, abastezcan de medicamentos a la población. ¿Y qué razón dan para no vender? Bueno, entre los argumentos que se manejan también a lo interno, por ejemplo, dicen que es que no venden los medicamentos porque el gobierno les debe 4.000 millones de dólares. Eso es uno de los discursos que están allí, ¿no? Ahora, lo que nosotros hemos planteado, en primer lugar, ¿no? El gobierno no tiene por qué entregarle, lo que pasa es que históricamente lo ha hecho desde los años 70, no tiene por qué entregarle divisas a la empresa privada, sobre todo si es transnacional con capacidad financiera. Ellas perfectamente, sobre todo y más aún en una situación de este tipo donde se necesitan los medicamentos, su corresponsabilidad con los derechos humanos, deberían buscar capitales para abastecer, porque además no lo van a regalar, lo van a vender los medicamentos. Eso por una parte, pero supongamos que fuese de verdad que el gobierno le debe los 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares para la población venezolana implica medicamentos para más o menos 5 años. Si el gobierno les debe 4.000 millones de dólares, entonces ¿dónde están los medicamentos? Para más o menos 5 años. Para que tengan una idea, el año 2006, la importación de medicamentos para todo el país, cuando hablamos de medicamentos es también insumo, material médico quirúrgico, digamos todo lo necesario para atender el tema de salud, no llegó a 1.000 millones de dólares, 2006. Ese año no había escasez de medicamentos. Ahora, si están diciendo que se le debe 4.000 millones, pues entonces deberíamos ver medicamentos suficientes más o menos para unos 4 o 5 años, que no es el caso, digamos, de forma regular. Pero los medicamentos se consiguen no en las farmacias, no en los anaqueles de forma regular, sino en los mercados informales. Los medicamentos han sido importados, han sido producidos, pero han alterado, y es parte de las agresiones que hemos venido denunciando desde hace ya varios años, porque también ocurre algo similar con alimentos, que está la producción, está la importación, pero alteran los mecanismos de distribución. ¿Por qué? Porque eso genera malestar, angustia en la población, colas, proliferación de mercados informales donde se venden sobreprecio, y si hay un sobreprecio dificulta el acceso a estos bienes, ¿no? Hemos denunciado ya desde hace varios tiempos, lo hemos venido analizando, estudiando con datos,
que entonces el factor, la causa es más política que económica, no es un problema netamente económico, sino detrás hay todas unas intenciones para la desestabilización y ha sido uno de los mecanismos que han aplicado. Por eso es que nosotros decimos, no abran un canal humanitario, no abran una ayuda humanitaria, y en todo caso, si es que alguien necesita ayuda, entre comillas, pues financien directamente a esa industria, directamente a la industria farmacéutica o las grandes transnacionales de alimentos, para que desde dentro abastezcan a la población. Algo similar ha ocurrido con alimentos, por ejemplo, y lo hemos dicho, que es otra de las matrices de opinión, que dicen, bueno, en Venezuela no hay comida, por eso es que el éxodo masivo, que no es masivo, y por lo tanto la gente, bueno, está pasando hambre, etc. En Venezuela durante estos últimos 5 años no han faltado alimentos como verduras, hortalizas, frutas, carne, leche, son producidos a nivel nacional. No han faltado. ¿Y quiénes lo producen? Pequeños productores del campo que han logrado abastecer a la población durante estos 5 años. ¿Qué sí ha faltado de alimentos? Que son de muy alto consumo: las harinas, la leche, el azúcar, el café, las pastas, que son productos que pasan por la agroindustria. Ahora, ¿en manos de quién está la agroindustria? De las grandes corporaciones transnacionales, monopolizadas, oligopolizadas, y de forma similar al caso del medicamento, pues los productos se consiguen en los mercados informales porque están, es decir, se ha producido, se ha importado, pero a sobreprecio, etc. Entonces uno de los argumentos es que no tienen las divisas, por eso no abastecen, o que tienen una deuda. El otro argumento es que el gobierno les controla los precios y que por eso no producen. Pero como les digo, si no produjesen, no estuvieran los productos en los mercados informales, ¿no? Entonces, digamos, hay toda una matriz de opinión que muestra, no estamos diciendo que no hay dificultades en el tema para acceder a este tipo de bienes. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de alimentos, cuando se identifica en el 2016 que el problema no es de producción ni de importación, sino de distribución, se crean los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que es que la población distribuya directamente estos alimentos que el gobierno adquiere. De hecho, adquiere desde estas empresas en gran parte que comenzaron a disminuir su producción. Cuando el gobierno les dice, yo te compro la producción y resuelvo con la población el tema de la distribución, bueno, ellas comenzaron a disminuir la producción. Reportes de las propias empresas, ¿no? Cuando estamos diciendo que disminuyen la producción es porque esas mismas empresas reportaron una disminución. Entonces, bueno, el gobierno de alguna forma ha estado también importando alimentos para distribuirlos. Actualmente se entregan alimentos a 6 millones de familias de forma regular. Es decir, eso tampoco se muestra en este informe ni se muestra en las imágenes. ¿Cuál es el planteamiento nuestro? No hay tal crisis humanitaria. Esas imágenes del éxodo masivo son imágenes. Pero no muestran, por ejemplo, las imágenes de los venezolanos que regresan, ¿no? Que también son imágenes. Entonces allí uno ve un sesgo, ¿no?, en la información. El planteamiento nuestro es que no hay crisis humanitaria, que no necesitamos la ayuda humanitaria. Lo que sí necesitamos es que la comunidad internacional, incluso el Consejo de Derechos Humanos, se pronuncie para levantar las medidas coercitivas unilaterales e ilegales para que cese, digamos, estos mecanismos de desabastecimiento, de boicot en la economía interna. Y otro elemento muy importante que tampoco se menciona, aunque se dice, es decir, se dice que Venezuela es uno de los países con mayor inflación en el mundo. De hecho, estamos en niveles de hiperinflación. Por supuesto, ustedes saben, una situación de inflación afecta sobre todo el salario de la población, ¿no?, de la clase trabajadora. Es uno de los principales efectos. Ahora, lo que no se dice es que el bolívar, que es nuestra moneda, está siendo manipulada con cotizaciones que son falsas, arbitrarias, a través de portales web. ¿Cómo funciona esto? Desde el año 2006 comenzaron a posicionar portales web donde marcan el supuesto valor del bolívar. No es el valor de nuestra moneda.
A partir del 2013 intensifican esa manipulación y más o menos, para que tengan una idea, desde el año 2012 hasta ayer han manipulado el valor del bolívar 105.820.000%. ¿Cómo? 105.820.000%. Portales Son portales que residen en Miami, que no se pueden bloquear, pero que funcionan con la expectativa de los agentes económicos, con esa expectativa de que se está constantemente, supuestamente, depreciando la moneda. En Venezuela no ha pasado absolutamente nada estos 5 años. Ha caído el precio del petróleo, sí, ha caído los niveles de producción, pero nada que pueda explicar que nuestra moneda se haya depreciado en 105 millones%. Es un valor totalmente manipulado, pero que tiene un efecto. ¿Por qué incide sobre la inflación? Por la vía de los precios de los bienes de importación. Cuando estos portales, que es una manipulación política, con una intencionalidad política, dicen que el tipo de cambio son 10 millones de bolívares por dólar, cuando el tipo de cambio oficial, por ejemplo, son 200.000 bolívares por dólar, aunque el agente económico haya comprado a 200.000 bolívares por dólar e importa cualquier producto, repuesto, alimento, medicamento, él no lo cambia a bolívares, a 200.000 bolívares, sino a 10 millones de bolívares. Y eso mueve toda la estructura de costos de producción en la economía y genera esa inflación. Si nosotros agarráramos todos los bolívares de la economía, todo lo que está circulando, para comprar todas las divisas que hay en la economía, el tipo de cambio no supera los 150.000 bolívares por dólar. Pero ese portal lo está marcando en 10 millones de bolívares por dólar. Es un mecanismo de agresión a lo interno que genera una distorsión en los mercados, esa brecha, primero cambiaria, pero además el tema inflacionario, que tiene un efecto importante, ¿no? Aunque el gobierno ha venido ajustando, periódicamente los salarios en función del movimiento de estos precios, pero bueno, tiene un efecto, además que los precios van muy rápido y los salarios, tratan de correr detrás de los precios. Para que tengan una idea, el presidente Maduro anunció el 20 de agosto unas medidas del plan de recuperación económica y esos portales marcaban el tipo de cambio en 60 millones de bolívares por dólar. No pasaron 2 semanas, ni siquiera 15 días, y el portal marcaba 100 millones de bolívares por dólar. No pasó nada en Venezuela en 2 semanas para justificar que se haya prácticamente duplicado ese tipo de cambio. Por el contrario, que tampoco se menciona en estos informes, en el informe del alto comisionado, en Venezuela, como les comenté, cayó el precio del petróleo, llegó a $20 el barril, eso nos afecta, llegó en el 2016 a $20 el barril, pero comenzó a recuperarse en el 2017, ahora está alrededor de 60, un poco más de $60 el barril, y eso tiene un impacto más bien positivo. De hecho, las exportaciones en Venezuela entre el 2016 y el 2017 aumentaron 17% por la vía del aumento de los precios del petróleo. Eso tampoco se dice, ¿no? Que son noticias que uno pudiese decir que son positivas, ¿no? Entonces, hay muchos indicadores, muchas cifras que tanto de los organismos oficiales, de las mismas Naciones Unidas, que fueron ignoradas, no fueron tomadas en cuenta, así como imágenes que no se muestran de la Venezuela que todos los días trabaja, va a la escuela, busca el transporte, etcétera, ¿no? Que es parte de lo que venimos entonces a mostrar. Quería preguntarles, antes de que pase la palabra Pascualina, simplemente una valoración brevemente, si podía hacer de la situación del petro y si hay alguna medida estrella dentro de ese plan de recuperación económica que hablaba de Maduro. Y por otra parte, Ilenia, sí podía hacer una valoración al hilo de lo que comentaba la compañera sobre las relaciones con el gobierno, de las últimas declaraciones que ha hecho Pablo Casado y Zapatero, no sé si sabe, al respecto de Venezuela. El petro es una de las medidas que ha tomado el gobierno nacional ya desde finales del año pasado, en primer lugar para sortear el bloqueo financiero internacional, ¿no? Es una criptomoneda, criptodivisa, que bypassea, por colocarle algún nombre, el sistema SWIFT,
de las transferencias de recursos al sistema SWIFT. Es esa alcabala en Estados Unidos, en la Reserva Federal, que cuando nosotros, Venezuela o cualquier país, quiere hacer una transacción financiera, pagar deuda o pagarle a un proveedor, necesita el visto bueno del sistema SWIFT. Si el sistema, cuando está en dólares, si el sistema SWIFT, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo y lo que hemos venido observando? Bueno, que hacen más lentas las transacciones o no hacen que los recursos lleguen a tiempo, etc. Es parte de ese bloqueo financiero, ¿no? Algo similar está pasando con Euroclear y el tema de los 1.500 millones de dólares actualmente represados en Euroclear. Entonces el Petro viene a ser un mecanismo para, por la vía digital, digamos, como criptomoneda, sortear ese bloqueo financiero para poder realizar las transacciones. Luego, recientemente, en el marco del plan de recuperación, el gobierno anunció que el bolívar, y eso, digamos, con el objetivo de evitar o reducir la manipulación del valor del bolívar por estos portales web que lo hacen de forma arbitraria, ancló el valor del bolívar al petro, que a su vez está anclado al petróleo, al precio del petróleo. Entonces lo que se busca es marcar, mostrar, mandar una señal a los mercados del valor del bolívar que está respaldado en uno de los principales activos que tiene Venezuela. Venezuela es el país con la primera reserva de petróleo del mundo, 300.000 millones de barriles. Mandar la señal de que el bolívar no es el que está siendo cotizado en estos portales, sino que está respaldado con uno de los principales activos, que es el petróleo, y de alguna forma allí se establece este valor del bolívar con respecto al petro. No sé si... Vamos a pasar la palabra a la compañera Olga. Yo simplemente quería hacer un pequeño comentario sobre el tema migratorio. El énfasis de la Unión Europea con Venezuela es así como contradictorio, porque entendemos que la Unión Europea, las grandes discusiones están en el principio de la papa caliente de los migrantes africanos que vienen de África luego de sufrir toda la destrucción de sus países, ahora siendo corresponsables los gobiernos europeos, la mayoría de los gobiernos europeos ahora no quieren darle refugio a los migrantes africanos. ¿Por qué el interés con Venezuela? Nosotros le decimos ese interés genuino, entre comillas, atiendan a todos estos ciudadanos africanos. Con ellos sí tienen responsabilidad. ¿Por qué Estados Unidos no atiende al pueblo puertorriqueño abandonado? ¿Por qué no atiende al tema haitiano, donde sí tienen responsabilidad? Que se olviden de Venezuela. Venezuela no lo necesita. Venezuela no hace negocios de esa manera. Eso lo hace el gobierno colombiano, uribista, y el nuevo gobierno que está allí. Hola. Buenos días, gracias por compartir con nosotros estas inquietudes y abrirnos el micrófono. La amiga periodista que pensaba y decía, bueno, pero hay imágenes que ruedan por el mundo y que dan una idea de lo que está ocurriendo. Me hiciste recordar una imagen famosa del 2017 de los actos terroristas de Venezuela, en la que un joven intentaba lanzar una molotov y se veía al joven en primera plana lanzando la molotov y una cantidad de ballenas, o sea, unas 2 o 3 ballenas que le llaman a los coches que lanzan agua, ¿no? Pero cuando abrías la imagen, porque había otros que tomaron fotos, había cerca de 30 periodistas atrás de ese joven, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra tarea en este momento, hablando de imagen? Es ampliar la imagen, está focalizada la imagen en puntos que no muestran la totalidad de la realidad. Digamos, vamos a ampliar la imagen ¿con qué? Con números, utilizando las propias cifras que manejan los centros estadísticos de los países que han estado compartiendo de alguna manera el asedio multiforme a Venezuela. Por ejemplo, el caso migratorio, para seguir un poco la línea de intervención de Ilenia Medina, nosotros tenemos instrumentos para mostrar la verdad del tema migratorio. Por ejemplo, pueden buscarlo. Nosotros lo vamos también a publicar. La OIM junto con la Cancillería colombiana hizo un estudio de la movilidad humana en la frontera colombo-venezolana, donde se demuestra en un monitoreo de 24 horas, 48, 72 horas, cómo es el tránsito y para qué transitan
por la frontera colombiana. Aquí se demuestra que el primer día de toma había importante flujo de venezolanos a Colombia. El segundo día el tránsito comienza a ser de retorno. Es decir, ellos monitorean que efectivamente hay un tránsito, porque somos países que compartimos fronteras e intereses, de venezolanos que van a Colombia y colombianos que van a venezolanos a hacer negocios, a visitar a la familia, y ahí lo demuestra estadísticamente. En ese cuadro estadístico y otros elementos que hemos encontrado también en las páginas oficiales colombianas, de ese tránsito a Colombia, casi el 70%, para hablar de un 30% solo venezolanos, 70% tienen nacionalidad colombiana. Son colombianos en tránsito, no son venezolanos. O sea, hay un desmontaje que queremos hacer desde los números y desde la verdad, ofreciendo información para que ustedes construyan sus propias opiniones. Tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de migraciones, que en este reporte de 2017, Instituto Nacional de Estadísticas Español refiere que a España el saldo migratorio de extranjeros por nacionalidades, Colombia es el que tiene el mayor saldo migratorio de colombianos a España, por encima de Venezuela. No solo eso, lo más interesante, que lo pongo a disposición de ustedes, está en la página oficial del INE, es que de esos que entran de Venezuela, 10.000 de 16.000 son españoles, tienen nacionalidad española. Es decir, son migrantes españoles que en su momento llegaron a Venezuela, hicieron vida y hoy retornan a España. Es una realidad que está allí en números y que no lo estamos inventando, y no son cifras oficiales del Estado venezolano, sino cifras de organismos internacionales y de los propios países que están preocupados por el tema migratorio. O sea, ¿cómo nosotros desmontamos esa imagen? Ofreciendo elementos que están a disposición del público para que puedan construir sus propias opiniones más aproximadas a la verdad. Nosotros hemos tenido una guerra comunicacional también en esta asedio multiforme. Había un blockout internacional, un bloqueo en cuanto al tema de comunicaciones. Ha habido también, estamos invitando en Venezuela algunos compañeros de otros movimientos de psicólogos y psiquiatras a hacer una evaluación, no un monitoreo de medios, sino un monitoreo de operaciones psicológicas, que es, digamos, un periodo, un peldaño superior de lo que es un monitoreo de medios, sino monitorear el mensaje, particular mensaje desde un método cualitativo, cuantitativo, elaborado por metodólogos y por psicólogos y psiquiatras. Sería interesante para luego evaluar un poco cómo se ha formado este acompañamiento de la guerra de nueva generación contra Venezuela. Otro de los elementos que tampoco fueron conocidos, me comenta Ilenia, tiene razón, hubo un magnicidio recientemente en Venezuela, frustrado. No logró consumarse en su totalidad, no logró generar el daño que iba a causar, porque no solamente un par de drones que tenían una carga explosiva, S-4, que detonaron cerca del palco presidencial, iban a asesinar al presidente de la República, sino al alto mando militar y a las altas autoridades del resto de las ramas del poder político. Esto también es un tema que no llegó a los medios de comunicación, es parte del bloqueo. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, en cuanto al informe, que es nuestra tarea principal en este momento, el informe del alto comisionado, no solamente hacemos énfasis. Yo soy de movimiento de constitucionalistas, formo parte del movimiento de Mujeres por la Patria y apoyamos a la actividad de los activistas de derechos humanos de Fundalati. Nosotros estamos convencidos de que el informe es ilegal porque no está ajustado al mandato de creación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Eso estamos totalmente convencidos, pero no por ello no vamos a responderlo. Nosotros queremos responderlo. Vamos a hacer una especie de obiter dictum, como hacemos los jueces, ¿no? Es decir, a pesar de que es inadmisible porque es incompetente el órgano que conoce o el órgano que expresa un informe, nosotros nos vamos a pronunciar con números, con respuestas, porque vamos a mostrar cómo se construyó el sesgo. ¿Por qué? Porque se ha intentado construir una prueba, un expediente en contra de Venezuela. No hay elementos probatorios. De hecho, el documento dice que ese documento pretende documentar, es decir, convertirse en el documento fuente, porque las fuentes utilizadas no son confiables. Solamente se consultó
a 4 organismos de derechos humanos, habiendo múltiples organismos de derechos humanos en Venezuela, y uno de ellos fue Latin con estatus consultivo. Ante uno no solo no fue consultado, Fundalatin visitó 8 veces al alto comisionado presentando informes sobre el tema de elecciones, democracia, derechos humanos, garantías en materia de derechos humanos. Tenemos los informes, fueron entregados y no fueron tomados en cuenta en la oficina del alto comisionado. Aparte de eso, en ese obiter dictum, además del desmontaje de los falsos positivos, porque fíjense ustedes, para nosotros los abogados es muy delicado que cuando se haga una denuncia no se diga quién denuncia, cuáles fueron los hechos, no se describen y no se enlacen con el tipo penal que se quiere evaluar o con el tipo de ilícito que se quiere denunciar. Esto está ocurriendo en este informe. Dicen que bajo el anonimato se hicieron 150 entrevistas. No se sabe quiénes son las personas, no relatan los hechos, no se sabe quiénes son las víctimas, por qué se dice que es una víctima, dónde fue que ocurrió la situación. Por ejemplo, habla de desapariciones forzadas breves. Eso no existe en el léxico jurídico internacional, ni siquiera en el nacional. ¿Cómo es eso? ¿Es desaparición forzada o no es desaparición forzada? Pero eso de breve, ¿en qué consiste? O sea, hay una manipulación importante, hay una simulación de hechos punibles. Y eso es grave para un organismo multilateral. Y que los países que pretenden, o que han pretendido, en el caso del Grupo de Lima, presentar un proyecto de resolución basado, porque ahí lo dice el proyecto de resolución, en un informe cuya fuente está envenenada. No sé si ustedes conocen la teoría del árbol envenenado, en derecho penal es muy conocida. O sea, si la fuente está contaminada, los frutos están contaminados. O sea, es muy peligroso que España, como parte de los países de Europa, miembros del Consejo de Derechos Humanos, pueda apoyar semejante resolución, que no solamente tiene implicaciones directas porque activaría una intervención militar ya anunciada por el Departamento de Estado, por el canciller paralelo, el secretario de Estado paralelo, Marcos Rubio, en sus nuevas funciones, quien ha hecho público su relación y su intento de cooperar con el Estado colombiano para intervenir militarmente en Venezuela. Esto es parte de la denuncia que estamos haciendo y anunciando además que vamos a responder con datos ciertos para que todos los interesados busquen, y vamos a cotejar, por supuesto, el informe del alto comisionado con el informe del FREDESAR, y vamos a cotejarlo con algo más en los procedimientos especiales, porque el Consejo de Derechos Humanos tiene unos procedimientos especiales para denuncias, y el alto comisionado recoge unas supuestas denuncias de un abogado que no tiene nombre, de una ONG que no se sabe quién es, de víctimas que no se conocen, en situaciones que tampoco se relatan. No sabemos dónde, cuándo, a qué hora, en qué lugar, qué oficial, qué cuerpo de seguridad. O sea, no hay datos en este sentido. Nosotros vamos a tratar de definir en esas las fuentes para que ustedes puedan consultar y verificar, digamos, la contrainformación en relación a lo que allí aparentemente se denuncia. Se utilizan incluso informes de funcionarios, que fueron funcionarios venezolanos, en el caso de la ex fiscal general, que tiene un procedimiento judicial por extorsión y por haber sido parte de quienes intentaron generar impunidad en el 2017 con los actos terroristas. Ella, al salir de Venezuela, ya manifiestamente vinculada al llamado intervención militar, ella presentó un informe. Ese informe, que no es oficial, es uno de los informes considerados. Entonces, toda esta situación de haber construido una prueba la vamos a desmontar técnicamente. Olga, disculpe un segundito. En ese informe se habla de presos políticos en concreto. En Venezuela no hay presos políticos. ¿Perdón? En ese informe que se ha presentado y del que usted habla y demás, se habla, hay un apartado bastante amplio dedicado a los presos políticos de Venezuela. Se ha hecho mucha campaña con esa terminología. En Venezuela ha habido personas vinculadas a los partidos políticos que han cometido delitos, acciones, entre otras cosas, aunque han sido procesados por delitos ordinarios, muchos de ellos. Personas que han bloqueado el paso, que han puesto guayas en las esquinas para degollar personas,
cuando estaba la exfiscal que garantizaba la impunidad, ella decía que era obstaculización de la vía pública, un delito menor. No se habla de delitos contra la persona, no se habla de delitos de terrorismo. Ella no acusó por delitos de terrorismo. Exactamente. Había incluso acciones de estas personas vinculadas a partidos políticos que intentaron incendiar un preescolar, por ejemplo. ¿Y qué se dijo? Daño al patrimonio público. Es decir, ofendían el patrimonio, ofendían el bien inmueble, pero no se tocó la amenaza a la vida de niños que estaban ahí en ese preescolar. Eso fue parte de la manipulación y de las condiciones de impunidad. Que hagan vida política quienes son responsables de los actos terroristas es otra cosa, pero ellos cometieron delitos y el ordenamiento jurídico venezolano los tipifica, están tipificados no solamente delitos ordinarios, sino delitos de traición a la patria, delitos de lesa humanidad, porque nosotros tenemos incorporado en la Constitución el reconocimiento y el rango constitucional de los instrumentos de derechos humanos que ofrezcan un procedimiento o una descripción más clara y más precisa de los derechos humanos. O sea, el Estatuto de Roma se reconoce dentro del ordenamiento jurídico venezolano. En ese sentido no ha habido acusaciones por parte de la exfiscal. Fueron procesados por delitos ordinarios personas que activaron actos terroristas. Esa es parte de las matrices de las defensas que ha generado además mucho financiamiento de las ONGs defendiendo a supuestos presos políticos cuando en realidad son ciudadanos venezolanos que han cometido delitos tipificados en el ordenamiento venezolano. Todo eso también lo vamos a referir. Vamos a referir también no hay un reconocimiento tampoco allí, porque es un informe sesgado, parcializado, de cómo el Estado venezolano ha seguido procedimientos judiciales a funcionarios que efectivamente han participado en alguna situación de exceso de uso de la fuerza, aun cuando tenían la orden estricta, y nuestras leyes son estrictas en la proporción del uso de la fuerza. Pero ellos han sido perseguidos judicialmente, están bajo procedimiento, ya muchos de ellos condenados. Y en ese informe vamos a relatar o vamos a referir las fuentes donde pueden encontrar la información veraz de cómo se ha seguido, cómo se ha garantizado la persecución penal y las sanciones a quienes hayan sido responsables de hechos de violencia de cualquier tipo. Para agregar algunas cosas, no sé si estamos en España, nos decimos con mucho respeto, no sé si aquí haya leyes que protejan a los militantes que decidan destruir universidades, maternidades, el metro, instalaciones públicas. No sé si ganan una condecoración por hacer acciones de esta naturaleza. En Venezuela no. En Venezuela no existe eso. Nadie tiene el derecho de usar la violencia como un mecanismo para alcanzar el poder. Eso no existe en Venezuela. Está prohibido en la Constitución. Nosotros hacemos cosas como, por ejemplo, cuando la oposición decidió hacer un ejercicio de consulta para elegir un tribunal al margen de la Constitución, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, pidió seguridad para que ellos pudieran efectuar su ejercicio ilegal, pero era un derecho que no íbamos a prohibir, ilegal. Pero casi simultáneamente ocurrió un asalto en Cataluña que sorprendió a Venezuela, porque no se nos podía ocurrir que el reino de España, tan democrático, asaltara los centros donde estaba la población de Cataluña votando pacífica y democráticamente, y golpearan y arrastraran a personas de la tercera edad, a jóvenes. Eso no ocurriría en Venezuela. En la democracia bolivariana eso es impensable. Ejercieron allá su derecho ilegal, lo hicieron, y eso no tiene ninguna repercusión. Colocaron puntos de protección para que nadie se le ocurriera impedirlo, pero en Cataluña los persiguieron. Y sus autoridades están desterradas y tratadas como terroristas, y solamente hicieron un ejercicio. ¿Quiénes son? ¿Dónde está la dictadura? ¿En Venezuela o en España? Es decir, cuando se ejerce la violencia, ese es un crimen, y particularmente cuando se ejerce sobre poblaciones indefensas. Muchas personas murieron
porque no pudieron salir de sus casas a tratarse. Personas que tenían que acudir urgentemente a los hospitales murieron porque la oposición impidió que ellos salieran. No permitían que los niños salieran a sus clases. Convertían los puntos, eran puntos focales apoyados por los alcaldes de la oposición. No puede ser que usen acciones criminales terroristas para obligar a su gente a que los apoye. Quemaron personas vivas solamente porque eran morenitas, así como yo, porque parecían chavistas. ¿Eso qué es? Por ser político, en Venezuela no es así. Ni defensores de derechos humanos, ni periodistas, ni políticos, ni nadie, ni el clero pueden utilizar la violencia. En Venezuela no, tal vez aquí, y lo respetamos. Pero en Venezuela no. A través del voto, a través de la opinión, a través del debate, extraordinario, pero no por la violencia. Y en relación a la pregunta que tú hacías, ¿tú te refieres a Me Zapatero? refiero a las declaraciones de Casado, de que hablaba de que hay una dictadura de facto en Venezuela, y por otra parte Zapatero, que hablaba precisamente de ese bloqueo económico, aludía a ese bloqueo económico con los problemas que está sufriendo Venezuela. Mira, la opinión es libre. Nosotros también decimos acá lo que decimos. Nos parece inaudito que yo, si fuera yo de Cataluña, los hubiese llevado a la Corte Penal Internacional por lo que hicieron. Es un delito. Es un delito lo que España le ha hecho a Libia y a varios países africanos. Vaya usted a saber. Perdón, su opinión no merece mayores consideraciones. Ahora, en relación a Zapatero, creo que ha venido haciendo un trabajo extraordinario en lo que corresponde a un demócrata. Si lo invita algún gobierno a cumplir con una tarea de ejercer la mediación, primero un reconocimiento a ese ciudadano, porque no vas a pedir a Uribe, un asesino, no me va a tomar la fotografía con Uribe, por ejemplo, que está acusado en la Corte Penal Internacional con pruebas de crímenes de lesa humanidad, el capo de la droga, que por cierto se ha desarrollado enormemente desde que implementaron el plan Patriota, el plan Colombia. Ha crecido extraordinariamente la droga en Colombia. 7 bases militares para impedir el narcotráfico y ha crecido y florecido. Por cierto, es uno de los factores fundamentales del presupuesto colombiano. Para nosotros, ese tema, nosotros no nos tomamos fotografías con criminales ni narcotraficantes. Ahora, con una persona seria, decente, como el expresidente Rodríguez Zapatero, por supuesto que el pueblo venezolano ha respaldado la decisión del presidente Nicolás Maduro en aquel momento de invitar, junto con otros expresidentes, Panamá y la República Dominicana, de acompañar el proceso de diálogo en Venezuela, como una motivación personal del presidente que el pueblo venezolano y mi partido Patria para Todos acompañó. Cuando estas personas se burlaron de los expresidentes, incluyendo a Rodríguez Zapatero, burlescamente, por ello es que Peter Hacking del Diálogo Interamericano dice la oposición venezolana es estúpida, y tiene razón, y se quedó corto. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela hizo uso de un instrumento democrático que sería extraordinario que lo tuviera España. Yo opino de España porque también los españoles se permiten opinar sobre Venezuela. Ojalá que España tuviera en su constitución la posibilidad de hacer una Asamblea Nacional Constituyente originaria para decidir cuál es su modelo. Digo España porque estamos acá, pero puede ser en cualquier lugar del mundo. Ese instrumento impidió la guerra civil que promovía muchos factores internacionales, entre ellos el gobierno del señor Santos, de Donald Trump y algunos factores de acá, de este país, y se hizo la paz. Y eso es la paz que se está construyendo. Nosotros consideramos que la oposición decente tiene un espacio democrático en Venezuela. Necesitamos una oposición decente. Como diputada, yo puedo decirle, con esto cerramos, si no tiene más preguntas, como diputada puedo decirle, nos hicimos una gran ilusión luego de esa derrota enorme de diciembre del 2015, cuando ellos obtuvieron una mayoría importantísima. Nadie salió a cuestionar esa victoria de ellos.
nos dedicamos a evaluar. El presidente reconoció de manera inmediata la derrota, nos dedicamos ese mes entero a evaluar qué había pasado, a hacer planes de trabajo con las autoridades de la Asamblea Nacional. El 5 de enero se instala la Asamblea Nacional, sorpresa para Venezuela y para el mundo. El señor general Ramos Alejos anuncia que su plan legislativo es salir en 6 meses del presidente de la República, cuando la Constitución y la nuestra, que fue originaria, iban a salir del presidente. La Constitución no le da competencias a ningún tipo a la Asamblea Nacional para hacer eso. Nosotros nos quedamos con los cuerpos hechos, con ganas de trabajar con ellos. El 15 de enero, el presidente constitucionalmente le ofrece un mensaje anual a la nación y los invitó a las autoridades allí, a pesar de que lo habían amenazado días antes, los invitó a ser parte del gran plan para levantar económicamente el país. Los invitó a construir juntos económicamente, los invitó a dialogar. ¿Y qué hicieron ellos? Burlarse del país. Esa es esa oposición que Peter Hacken dice que es estúpida y decimos nosotros se quedó corto. Hay factores en la oposición que tienen ganas de fortalecer el hecho democrático, la democracia venezolana. Y nosotros desde acá y desde allá siempre vamos a felicitar esas iniciativas. Y nosotros agradecemos al señor Rodríguez Zapatero por toda la buena voluntad que ha tenido y que ha puesto muy en alto el nombre de España por haber hecho ese trabajo extraordinario, que no dependía de él. Hizo un trabajo honesto y fue burlado como fueron burlados nosotros. Ahora, reconocemos su trabajo como reconocemos el trabajo de todo aquel que quiera de buena voluntad contribuir con el pueblo venezolano a fortalecer su democracia, la paz y lo que mejor tiene el pueblo bolivariano, que somos hijos e hijas de Bolivia.